Bueno, lo primero es muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a todas las personas del equipo de formación y de esta casa que pensáis que el trabajo docente es lo suficientemente importante como para formar parte de la escuela de formación de toda una Cáritas diocesana. Y desde ahí, muchísimas gracias a vosotras y a vosotros que sentís que el trabajo docente tiene algo que ver con vuestras vidas, ¿no? Y con cómo entendéis vuestro formar parte de la comunidad cristiana y por eso estáis aquí. Así que enhorabuena a todos los presentes y a todas las presentes. Cuando hablamos de trabajo docente, muchas veces, no sé si os ha pasado, voy a preguntaros y os pido por favor que me vayáis diciendo. Cuando decimos la palabra trabajo decente, ¿os pasa alguna vez que alguien os pregunta en qué consiste? ¿Qué es eso el trabajo decente? ¿O alguna vez os lo habéis preguntado? ¿Nadie se ha preguntado nunca qué es el trabajo decente? Ah, ¡qué susto! Bien, pues resulta que contra todo pronóstico, el trabajo decente o defender el trabajo decente es una cosa que no solo nace en la Iglesia, sino que nace también de la Organización Internacional del Trabajo, que está escrita en la Carta de los Derechos Humanos y que tiene algo que ver también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y digo esto y es importante porque, fijaros, no sé si alcanzáis a leer, pero creo que tenéis algo de material en las carpetas. Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, dice que el trabajo decente es la expresión de la dignidad de las personas, que tiene que ser libremente elegido, que hace que las personas se puedan relacionar con su comunidad, que permite satisfacer las necesidades de las familias. Dice todas estas cosas con las que entiendo que estamos de acuerdo. Y esto lo dice Benedicto XVI. Fijaros qué coincidencia. El Papa Francisco habla también de no hacer oídos sordos a una economía que mata a las personas, a una economía que excluye, y nos invita, ¿verdad?, a preguntarnos qué tipo de economía es la que queremos construir desde nuestras casas, desde nuestras comunidades y desde nuestras organizaciones, ¿no? No somos cajitas estancas en sitios diferentes. Pero es que además, como os decía, la Organización Internacional del Trabajo tiene en su agenda, dentro de sus objetivos, de su programación, defender el trabajo decente, que para ellos es crear trabajo, garantizar los derechos, extender la protección social. Suena bastante a lo que decía Benedicto XVI, ¿verdad? Además resulta que, como os decía, en el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos es el artículo dedicado a defender el trabajo. Y, si me permitís, empieza diciendo algo así como: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Y sigue diciendo más cosas. Pero parece que es parecido, ¿no?, a lo que dice la OIT y es parecido a lo que decía Benedicto XVI y que suscribe Francisco. Y además, ahí al final tenemos, ¿os suenan los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es como venimos de trabajar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es una forma de aterrizar la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Y en esta agenda nueva, el Objetivo de Desarrollo número 8 habla de crecimiento sostenible, inclusivo y de trabajo decente. Pues si hay muchos espacios de la vida que están hablando en los mismos términos de la misma cuestión, será que tanta gente no se puede equivocar, ¿no? Habrá que sacar a la primera línea de nuestras agendas la cuestión del trabajo decente. Y desde ahí es desde donde me gustaría empezar, desde sentirnos parte, actores y actrices, parte de toda esta posibilidad de cambio ante una realidad que en lo cotidiano no se os escapa y que os es bastante cercana, ¿no? Desde ahí, voy a intentar ser rápida porque todas tenemos derecho al descanso también. Y voy a intentar explicar en qué situación está el mercado laboral actualmente, ¿vale?
Y no voy a hablar solo de las personas que tienen un empleo remunerado, no voy a hablar solo de las personas que tienen un trabajo remunerado, porque para hablar de en qué mercado laboral vivimos, de cuál es la realidad, tenemos que hablar también de todas esas personas que están expulsadas, de los desempleados y de las desempleadas, que muchas veces no forman parte de las grandes cifras macroeconómicas. Entonces, bueno, veremos ahí que frente a esa idea de se está regenerando la economía o estamos saliendo de la crisis, en grandes números puede ser, pero en los pequeños, en los que vivís cada día en vuestras parroquias, pues a lo mejor no es tan así, ¿vale? Hablaremos de empleo, hablaremos de desempleo y como no nos vamos a quedar solo con, bueno, esto no está del todo bien, podemos hablar también de qué propuestas, qué cosas podemos hacer desde lo individual, desde lo comunitario, desde nuestra organización, desde Cáritas, para seguir luchando y exigiendo un trabajo decente para todas las personas. ¿Estamos de acuerdo más o menos con esto? ¿Parece bien el plan? Vale. Pues vamos. Resumiendo, y para cuando os vuelvan a preguntar, lo tenéis ahí en la primera diapositiva, cuando tú le dices a alguien, estoy con Cáritas haciendo cosas del trabajo decente, ya, ¿y eso qué es? Pues un trabajo decente es acceder a un empleo con derechos, sin discriminación, en condiciones saludables, con remuneración suficiente y protección social. Es decir, un empleo que protege y asegura el derecho a una vida digna. ¿Compramos el concepto? Vale. Vamos un poquito más allá. La primera línea dice, un trabajo decente es acceder a un empleo con derechos. ¿Qué significa con derechos? Con derechos significa libertad para poder elegir mi profesión y eso tiene que ver con en nuestro acompañamiento a las personas hasta qué punto podemos hacer ese balance entre lo que el mercado laboral exige y lo que la persona quiere ser, ¿no? Es algo que tenemos que estar escuchando y en lo que tenemos que estar trabajando, por ahí. Un empleo con derechos quiere decir que esas empresas que no están debidamente registradas y que no contratan a sus trabajadores y a sus trabajadoras no están facilitando el acceso a derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Son cuestiones que nos tenemos que preguntar. Un empleo con derechos significa tener un contrato, por lo tanto, para poder tener cobertura social. Y un empleo con derechos significa, por supuesto, tener libertad sindical y acceso a la negociación colectiva. Cuando hablamos de que un trabajo decente es acceder a un empleo sin discriminación, nos referimos a que no importa el sexo que yo tengo, si yo soy mujer o soy hombre, yo debería poder acceder en igualdad de condiciones a cualquier empleo. No por ser mujer tener más facilidad para acceder a unos empleos o a otros, no por ser hombre tener más facilidad para llegar a unos niveles y no a otros. Me estoy explicando, ¿verdad? Por origen, cuando accedo a un empleo sin discriminación quiere decir que da igual donde yo haya nacido, si yo soy buena y bueno en mi trabajo, me puedes contratar. Da igual el color de mi piel, da igual la lengua de mi madre, lo que importa es mi capacidad como trabajador o trabajadora para realizar esa tarea. Y hay otra serie de condiciones que pueden generar discriminación. ¿Se os ocurren algunas? El aspecto físico, la edad, la ideología, el físico, si igual coge un poco, si igual ve un poco mal. Hay otras condiciones, ¿no? Un trabajo decente es acceder a un empleo sin discriminación. Y en condiciones saludables, ¿a qué nos referimos? Pues mi lugar de trabajo tiene que tener unos mínimos de higiene, mi lugar de trabajo tiene que tener unos mínimos de iluminación. Bueno, todas estas cuestiones que durante mucho tiempo hemos dado por hecho, por lo menos en España en términos generales, y que ahora parece que no están tan claras. Con una remuneración suficiente, ahora veremos qué es una remuneración suficiente, y con protección social, es decir, si a mí me pasa algo, si yo me enfermo, el dinero que yo he ido echando a la bolsa común desde mi aportación a lo común, bueno, lo puedo utilizar, ¿no?, en mi proceso de recuperación. Estamos entonces claras con lo que es un trabajo decente. ¿Y en qué condiciones
estamos accediendo al empleo ahora mismo, segundo trimestre del año 2016, en el Estado español. Pues resulta que si hace algunos años os acordáis que se hablaba de los mileuristas, pobres mileuristas, ¿no? No llegan a 1.000 euros al mes estos jóvenes, estas jóvenes, ¿cómo se van a ganar su vida si no llegan a 1.000 euros al mes? Y lo vivíamos como una preocupación. Hace unos años nos dábamos cuenta de que el salario es una cuestión importante para tener una vida digna, ¿no? Una vida que merezca la pena ser vivida. En España nos estamos alejando, y bueno, aquí veis, no sé si llegáis a ver bien la gráfica, sí. Nos estamos alejando cada vez más de la media del salario, y ahora la mitad de los trabajadores no llega a 1.000 euros al mes. No hay mucha más argumentación, ¿no? Pero es que además, para tener un empleo digno, un trabajo decente, no solo se trata de saber cuánto gano al mes, sino si mi contrato es temporal y si mi jornada es completa o parcial. Bien, pues mirad que en esta de aquí tenemos que en 2014, que son los últimos datos de análisis que hacen referencia al estudio FOESA del que hablaba Javier, el 35% de los contratos fueron a tiempo parcial. Bien, y resulta que el 62%, más de la mitad de las personas con un contrato a jornada parcial, querría tener una jornada completa. Pero no solo eso, resulta que los empleos que estamos creando, que se están creando en el Estado, son temporales. Un 92% de los contratos son temporales. Y claro, si unimos a que el salario es malo, a que mi trabajo no es de jornada completa y encima no es temporal, no sé, son contratos de corta duración, resulta que no puedo juntar todos esos días necesarios que me den para llegar al paro. Vamos a intentar explicarlo. Un contrato, para poder tener derecho a paro, tengo que haber cotizado una serie de tiempo, ¿verdad? Y si tengo un montón de contratos temporales de muy cortita duración y además son muy parciales, es decir, no son de 40 horas a la semana, no son de 35 horas a la semana, el número de días y de horas que yo puedo echar en la bolsa para intercambiarla por mi paro cada vez es mayor, cada vez necesito juntar cada vez necesito juntar más empleos para poder llegar a tener ese derecho a paro. No está en esta gráfica, pero hay por ahí datos de necesito juntar como 5 o 6 empleos, 5 o 6 contratos para poder tener derecho a protección social. Entonces, ¿la calidad del empleo que se está creando es real o no es real? Porque a lo mejor lo que pasa es que estamos confundiendo entre contrato y empleo y resulta que se están creando y se están firmando un montón de contratos a la vez que se están rescindiendo esos contratos. 1 de cada 5 contratos mensuales dura menos de 7 días. Es decir, de todos los contratos que firman en España las personas al mes, 1 de cada 7 va a durar menos de 7 días, 1 de cada 5 va a durar menos de 7 días. ¿Cuántos contratos tendré que firmar para que yo realmente pueda acceder al sistema de protección? ¿Qué más? Tenemos un salario bajito, tenemos muchísima temporalidad, tenemos muchísima parcialidad y además tenemos un montón de realidades de empleo irregular. ¿Conocéis situaciones de empleo irregular en vuestras parroquias? Bien, nos suenan. No tenemos contrato, como no tenemos contrato, no tenemos derecho a protección social, como no tenemos derecho a protección social, vivimos una vida que no quisiera para mí, por lo tanto no quiero para nadie, y suma y sigue desde ahí. Y además, por terminar de pensar en qué condiciones o qué cuestiones son las que son importantes para pensar si tengo un trabajo decente o no, si tengo un empleo con condiciones o no, es la capacidad para generar convenios laborales en los sectores y la capacidad para la negociación colectiva. En términos de sindicatos, estamos consiguiendo diálogo social, se están mejorando legislativamente nuestras condiciones como trabajadores y trabajadoras, o hay cada vez menos contratos, menos convenios laborales firmados y cada vez es más difícil acceder a espacios de negociación colectiva. ¿Qué pensáis? Total, que tenemos un margen de mejora tremendo y eso da mucha esperanza, porque hay muchísimo camino por hacer y tenemos un montón de tareita por delante. Bien, un poco para terminar de concretar.
Decía Javier al principio, la cuestión no es solo que tengamos que pensar en las personas que no tienen empleo, tenemos que pensar también en aquellas que tienen empleo, ¿no? En los trabajadores y las trabajadoras pobres, que parece que son uno de los sectores de población que salen de la crisis en peor dificultad, vamos a decirlo así. Y os traía, bueno, datos de estas tablas grandes, ¿no?, que utilizan la gente como con mucha cabeza para analizar los cambios, y ponía en blanco, que casi no se ven, estas tres primeras filas de aquí. Resulta que las personas con un trabajo que están en situación de pobreza en España son el 18%, es decir, casi 1 de cada 4 familias con alguien trabajando en casa vive en situación de pobreza. En 2008 no era el 18%, era el 13%. Era muy alto igual, pero está creciendo y nos estamos escuchando en los medios de comunicación que salimos de la crisis, pero salimos de la crisis con 1 de cada 4 familias en las que trabaja alguien en casa en situación de pobreza. Pero mirad también la tasa de pobreza en las familias en las que hay personas paradas, el 61%. De las personas que están en paro, que querrían un empleo pero no lo están encontrando, están en situación de pobreza. ¿Bien? Luego tenemos la situación de pobreza de los jubilados, que estamos en un 12%, y hay un dato que es importante, si veis la parte donde pone otros inactivos, hay un 35% de personas, otros inactivos, que están en situación de pobreza. Pensando quiénes pueden ser esos otros inactivos, ¿no?, tenemos que ponerles nombre. Creemos, estamos casi seguras de que corresponden al empleo irregular. No están parados, no están jubilados, no tienen un trabajo porque no tienen un contrato. Bien, el 35%, no lo toméis como dato, pero nos da la sensación, pero son otros, no aparecen en ningún sitio, que ese 35% corresponden a personas en situación de empleo irregular. Querría que viéramos un vídeo de 2 minutitos para terminar de confirmar estas cuestiones sobre cómo estamos saliendo de la crisis o en qué tipo de mercado laboral nos estamos moviendo. ¿No? Vale, pues vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? ¿En qué se traduce? Seguro que os vienen a la cabeza un montón de personas que conocéis. Bienvenidos a Double B Network. Nuestras entrevistas nos aseguran una selección perfecta de personal. Si supera esta fase, podrá formar parte de una de las empresas más prestigiosas del país. Deben responder a las preguntas pulsando un sí o un no. Mucha suerte. ¿Está dispuesto a percibir por su trabajo 800 euros al mes? ¿Aceptaría un contrato temporal? ¿Valora que se le paguen las horas extras? Si es mujer, ¿piensa quedarse embarazada en los próximos 2 años? ¿Le parecerían 2 meses a prueba sin sueldo para que podamos comprobar sus capacidades? ¿Tiene a disposición coche propio para este trabajo? Última pregunta. ¿Tiene flexibilidad de horario para trabajar noches o fines de semana? Enhorabuena, ya formas parte de Double B Network.
realidad que nos es del todo cercana. Como os decía, esta es la realidad de las personas que tienen empleo. Pero dentro de nuestro mercado laboral, dentro del modelo económico en el que vivimos, más o menos elegido, hay otra realidad, que es la de las personas que están en situación de desempleo. Voy a pasar bastante rápido para no comerme mucho más tiempo, pero sí que quería que nos quedáramos con una imagen, ¿vale? Si veis estas gráficas, que son un poco como demasiadas líneas y un poco complicadas, lo único que intentan comparar es desde 1987, es decir, las dos últimas crisis, la de los 90 y la crisis de 2008, intentan comparar un poco algunas variables, algunas cuestiones que son importantes para entender qué es lo que le está pasando a la sociedad, qué es lo que les está pasando a las familias actualmente, ¿no? Hablan de la tasa de paro, que es un número que más o menos tenemos en la cabeza, de la tasa de paro de la persona de referencia en el hogar, es decir, en los hogares suele haber una persona de referencia, que es la que tiene más tendencia a tener un contrato asalariado, y entonces ¿en qué porcentaje de paro están esas personas? Los hogares con todas sus personas en paro y los hogares sin ningún tipo de ingreso, es decir, aquellos a los que ya cualquier prestación se les ha acabado y ya no hay más bolsa, no tienen otra bolsa de la que sacar el dinero. Bueno, y lo que hacen esas gráficas es un poco compararlo. Si veis, tenemos como un pico muy grande alrededor de los 90, que fue lo que denominan la crisis anterior. Luego mejoró el paro, mejoró la situación de la persona de referencia en el hogar, había menos hogares sin ingresos, ¿veis? Hacia el 2002, 2003, y luego todo vuelve a subir en esta segunda crisis, ¿no? que dicen los sociólogos. Y ahora nos están diciendo que está mejorando, hay menos paro, hay menos hogares con la persona de referencia en paro, todas estas cosas, y es verdad, veis que la gráfica baja. Estos son datos de segundo trimestre de 2016, hace unas semanas salieron en la EPA, os los traemos calentitos, ¿vale? Y vemos que sí que está bajando, efectivamente está bajando, pero mirad, por ejemplo, la línea de arriba del todo, que es la tasa de paro, está en un 21%. Antes de la crisis, ¿dónde estaba? Bien, de acuerdo, sí, hay menos paro, pero estamos saliendo y nos estamos quedando en un nivel muy superior del que veníamos, y del que veníamos ya era un nivel muy grande, ¿vale? Entonces sí, no están mintiendo, no es falsa la frase, está bajando el paro, pero no nos estamos contando toda la verdad. El paro no está bajando a niveles anteriores a la crisis y, desde luego, incluso en nuestros mejores tiempos, un 8% de paro estructural no es una cuestión como para alegrarse o para pensar que tenemos un sistema, un marco laboral y un marco de trabajo en España que está bien, ¿no? Que funciona bien para todo el mundo. Datos muy generales, una tasa de paro en torno al 20%, de larga duración, es decir, personas que quieren trabajar y que llevan buscando trabajo entre 1 año y 2 es un 15%, pero es que las personas que llevan buscando trabajo más de 2 años son un 42% de las personas paradas, ¿bien? Y los hogares con todos sus miembros activos, con todas las personas que podrían trabajar en casa pero que no están encontrando empleo, son el 8%, ¿vale? Y esta siguiente diapositiva que tenéis también por ahí es simplemente para confirmar eso. Siguen subiendo los niveles de pobreza y de exclusión y, además, enfocados en el empleo. Cada vez se está polarizando más una sociedad en la que, por un lado, hay personas que están encontrando unos empleos, vamos a decir, con unas buenas condiciones, y, por otro lado, los empleos que están en peores condiciones y que se están precarizando cada vez más son cada vez más precarios. Por lo tanto, se está separando mucho esta población trabajadora y se están generando dos velocidades, ¿no? Las de las personas con en mejores condiciones, que siguen su caminito, y las personas en peores condiciones, que encima cada vez tienen como más difícil el llegar a la otra orilla, el conseguir ya un empleo decente.
¿Por qué? Porque nos vamos metiendo en una rueda de la que es muy difícil salir, ¿no? ¿Esto suena? Y ya para terminar de animarnos, tenemos el último dato que tiene que ver con qué pasa con todas esas personas que no tienen empleo, que puede ser que lo hayan tenido alguna vez o no, pero que además, como personas que son y con la dignidad que tienen, entendemos que un Estado tiene que poder atenderlas, tiene que poder protegerlas de alguna manera, ¿no? Esta gráfica lo que intenta es comparar en qué nivel estamos protegiendo, cómo está apoyando el sistema de protección social español a las personas que están en situación de desempleo. Si veis al final, la parte que está en gris de arriba, que es la que ha crecido mucho, es toda esa parte de la población desempleada sin cobertura. Bien. Por lo tanto, no solo podemos decir que se está creando empleo, porque no se está creando empleo, se están firmando más contratos, pero además se está desprotegiendo cada vez más y no se está pudiendo acceder a coberturas de desempleo porque la tipología de los contratos no lo permite. ¿Bien? Datos de la Comunidad Valenciana, vamos a ir haciendo un poco de zoom hasta donde los datos que tenemos, ¿vale? Tenéis una tasa de paro del 21%, que es similar a la media del Estado español, que supone una bajada con respecto a vuestros trimestres anteriores, pero cada vez es más lento ese ritmo, es decir, sí estamos viendo que el paro baja, pero la curva, en lugar de ser así de rápida, que es lo que debería de ser para todo el supuesto empleo que se está creando, en realidad es una curva muy pequeñita. De hecho, nos dicen que necesitaríamos 7 años a este ritmo para poder llegar a niveles anteriores a la crisis, y no tenemos 7 años, porque durante todo ese tiempo hay que atender con el sistema de prestaciones que tenemos ahora a todas esas personas que se van quedando por el camino. Por lo tanto, cada vez va a ser más grande ese número de personas sin prestación si el ritmo de crecimiento de esta manera, si el ritmo de creación de empleo de esta manera es una curva muy poco pronunciada. En Alicante, además, vuestra tasa de paro es un poco superior y sí que, esto es en el segundo trimestre de 2016, en el primero la tasa de paro era superior, es decir, que en el segundo trimestre parece que baja, pero no podemos, hablando con los compañeros de FOESA, yo decía, ¿les puedo dar buenas noticias? ¿Está bajando realmente la tasa de paro en Alicante? Me decían, no sabemos si es algo coyuntural, que tiene que ver con lo estacional, que tiene en una comunidad que vive del turismo en gran medida, o si es una bajada del paro que ha venido para quedarse. Solo tendréis que ir viendo vosotras y vosotros. Y un dato sí que es importante para que valoréis en vuestro trabajo diario, en vuestra vida, es casi 10% de familias en Alicante, en la Comunidad Valenciana, perdonadme, con todos sus miembros en paro. Si buscamos los números de antes, ¿no?, los de la tasa de pobreza, los trabajadores pobres de la Comunidad Valenciana, pues tenemos que es exactamente la misma tasa que en el resto de España, es un 18%. Uno de cada cinco hogares, perdonad, en la Comunidad Valenciana, con personas trabajando, está en situación de pobreza. Y esas probablemente son parte de las personas que llegan a las parroquias. Otra parte serán personas desempleadas, pero hay una parte que son personas con empleo. Y yo me imagino que hace unos años, si venía alguien a una parroquia, ¿no? A mí me pasaba. Si viene alguien a una parroquia y tiene empleo, pues a ti no te atiendo porque obviamente un empleo es tener una vida asegurada y una vida digna. Pero claro, es que ahora ha cambiado bastante la película. Entonces nos tendremos que preguntar cosas. Por lo tanto, el modelo de trabajo en el que vivimos apunta cada vez más a esa flexibilización, que aunque la palabra flexible parece que es como muy amable y a todo el mundo le apetece ser muy flexible porque es bueno, pero justo en términos de empleo, flexibilizar, hacer contratos cada vez más parciales y cada vez más temporales ya ha demostrado que lo que hace es aumentar la pobreza de las personas y de las familias.
que el ritmo al que nos estamos recuperando, el ritmo al que las curvas del paro van cambiando, no es suficiente. Ya os hablaba, hacen falta 7 años necesitaríamos 7 años a este ritmo para recuperarnos y no tenemos ese tiempo. Por lo tanto, podemos confirmar que vivimos en una España a 2 velocidades. Como estos son datos, teorías y números que nos pueden resultar más o menos cercanos o lejanos, pero no dejan de ser números, yo me imagino que según voy hablando va pasando por vuestra cabeza realidades, ¿no? De la parroquia o de mi vecina o de mi prima, pues es la vida misma, ¿no? El trabajo es algo central para la vida de las personas. Y entonces hemos querido traer, me animaba María, ¿no? Me animabais a traer 2 realidades. Hay otras tantas, hay muchas más, pero 2 realidades que estamos identificando en Cáritas, en todas las diócesis, que son sangrantes y que tienen que ver con el nivel de explotación laboral y de vulnerabilidad laboral al que se ven sometidos muchos trabajadores y muchas trabajadoras, ¿vale? Vamos a hablar de las personas, de los temporeros, y vamos a hablar de las empleadas de hogar. Y voy a hablar súper rápido, aquí ya sí lo prometo, ¿vale? Temporerismo, porque además tenéis una exposición por alguna sala en la que vais a poder escucharles, además al directo, hablar de todo esto, ¿vale? Las personas temporeras son aquellas personas que vienen a trabajar normalmente en la agricultura en una época concreta de recolección y cosecha. Y además, en una comunidad agrícola, o por lo menos en origen agrícola, que os voy a contar que no sepáis. Sabemos que son inmigrantes de contingente, es decir, España pide trabajadores a otros países para que vengan solo durante este momento. Inmigrantes que llevan aquí muchos años con permiso de residencia y trabajo, inmigrantes en situación irregular que llegaron de alguna manera y no han podido renovar, pues por todas estas cuestiones administrativas que van sobreviniendo, no han podido renovar sus permisos de residencia, y personas que han nacido en España. Y llegan a municipios pequeños con bajo presupuesto, que son los eminentemente agrícolas, porque en el centro de Madrid, donde vivo yo, pues no da para montar un campo enorme de tomates. Entonces llegan bien. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de explotación y de vulnerabilidad de las personas temporeras? En su mayoría hombres, pero no solo, y muchas mujeres. La mitad habla de que hay condiciones de explotación laboral. Un cuarto serían ¿qué pasa? De intermediación, ¿no? Ya sabéis, en el campo hay una figura de intermediario, que es el que va a buscar los trabajadores y el que entonces yo te consigo el conseguidor, que esto está muy de moda también. Y hay otro aspecto de explotación que tiene que ver con el alojamiento. Está normativizado, está regulado a través de convenios laborales. Los temporeros tienen, el sector agrícola tiene convenios laborales, fruto de muchos años de luchas de mucha gente. Y está regulado que los temporeros tienen que tener un alojamiento, está regulado cuáles son sus salarios, están reguladas sus condiciones laborales, pero no se está cumpliendo. En este caso hay una regulación, todo es mejorable en este mundo, pero bastante positiva, que si se cumpliera hablaríamos de muy poco movimiento de explotación laboral o de vulnerabilidad laboral de los temporeros. Sin embargo, como no se cumple, estamos hablando de un nivel de explotación laboral bastante elevado. Cuando hablan de que hay explotación en condiciones laborales, están hablando de unas jornadas laborales alargadas, porque trabajan al destajo, que también sabéis lo que es, ¿no? Trabajar todo el día al mayor ritmo posible, salario por debajo de los convenios, impagos en los sueldos y sin contratos. Es decir, todo lo que hemos visto antes, que son condiciones para tener un empleo digno, ya de partida acabamos con ellas. Estos son los tipos de alojamiento a los que tienen acceso, lo de la salud, la higiene, parece que brilla por su ausencia. Y además aparecen las figuras de los intermediarios, que son esos conseguidores, ¿no? Que tú me das un tanto por ciento, me quedo con un tanto por ciento de tu salario, que ya era bajo y además sin contrato, y entonces yo te consigo un empleo, yo decido quién trabaja y cuándo, y normalmente, y en muchos casos, le retienen la documentación. La documentación de una persona es su documentación personal, lo que le identifica como ser para la administración, y no te la pueden quitar, nadie. Eso no es así, ¿vale? Y si pensamos en cuáles pueden ser esas causas de abuso y explotación, bueno, pues
si hago así una encuesta a pie de silla ahora mismo, la sacamos entre todas y entre todos. Estamos hablando de grupos de personas que tienen mucho más complicada su inserción, su integración, su normalización. Utilizad la palabra que queráis, pero es eso, tienen muchísimo más complicado poder formar parte del modo de vida del pueblo que les acoge, de la ciudad que les acoge. Y son, bueno, inmigrantes españoles, jornaleros, parados, estudiantes, minorías étnicas, personas con riesgo de exclusión. Vale. Y las posibles causas de la explotación están bastante claras. Hace falta mucha gente en el campo. Tenemos la extraña costumbre de querer comer todos los días y además como la dieta mediterránea es importante, tenemos la extraña costumbre de querer comer fresas, tomates, lechugas, no solo cuando toca, sino cuando no toca. Entonces, claro, alguien lo tiene que cultivar y como las condiciones son las que son, es decir, sin salario, estos alojamientos y no sé qué, pues solo pueden acceder o no tienen más remedio que acceder a esos trabajos quienes no tienen otro apoyo. ¿Bien? Y como es esto o nada, te puedo seguir explotando. Esa es la dinámica, ¿no? No creo que nadie quiera vivir en una chabola de esas porque de vocación yo he nacido agricultor de tomates, no. ¿Vale? Y aquí, perdonadme. Vale, esto es lo que tiene que ver con las personas temporeras. ¿Os suena? ¿Lo vivís en vuestras parroquias? ¿Llegan personas que están contando estas cuestiones? Vale, sabed que hay un grupo a nivel confederal que trabaja con personas temporeras que está haciendo varios estudios acerca de la situación para poder hacer también acciones de denuncia y de incidencia, porque en este caso, como os decía, hay leyes que protegen, hay convenios sectoriales. Bueno, pues esto tendremos que poder hacer presión y visibilizar toda esta situación, ¿no? Otro grupo de personas que son muy vulnerables a la explotación laboral son el grupo de las empleadas de hogar. Son mujeres, en su mayoría, mujeres recién llegadas, sin mucha red social, o mujeres de origen extranjero que llevan aquí muchos años y que tienen más red social, y también son mujeres españolas. Vale. Su realidad os puede sonar también. Explotación económica, trabajamos sin contrato, horarios excesivos, hay una cierta regulación, forman parte ya de alguna manera del régimen general de trabajadores, pero no del todo, no tienen derecho a paro, no tienen derecho a protección social, están regulados la regulación permite que una empleada de hogar trabaje durante 22 horas seguidas y eso, independientemente de lo que diga una norma, es inhumano, trabajar 22 horas seguidas. Bueno, y además por el lugar de trabajo, por su lugar de trabajo, que es el domicilio particular, que es un sitio privado al que no puede acceder inspección de trabajo, sobre el que es muy difícil hacer un zoom y mirar qué es lo que está pasando, porque en una oficina, en otro espacio, uno puede pasarse por ahí y ver en qué situación están los trabajadores. Aquí no. Bueno, pues al ser el trabajo realizarse en el domicilio privado, es muchísimo más fácil que queden ocultos esos momentos o esas situaciones de explotación, porque también las empleadas de hogar pues suelen ser contratadas de una en una. No hay 5 en una casa trabajando a la vez que a lo mejor puedan juntarse con otras 5 de otra casa, ¿no? Es mucho más difícil reivindicar o conseguir toda esa parte que decíamos al principio de nos juntamos para la negociación colectiva. Posibles causas, pues el empleo doméstico que es el que permite que otras personas podamos salir a trabajar fuera, que es el que hace que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan, que es el que permite que nuestras personas mayores o nuestras personas dependientes estén bien atendidas, que es el que hace que mi comida esté hecha, o mi cama esté hecha, o mi casa esté limpia cuando yo llego por la tarde. De alguna manera nos han dicho que es un trabajo que no vale mucho la pena, ¿no? Aunque por otro lado, si no estuviera hecho, yo no podría estar aquí a seguir produciendo. Entonces, ¿no? Por un lado permite que podamos salir a producir fuera, pero no nos damos cuenta muchas veces de la importancia que tiene. Desde ahí, ¿a quién pensamos que puede ser bueno para hacer ese trabajo? Pasa un poco como con los temporeros, pues quien
quien no está en muy buenas circunstancias, quien no está en muy buenas situaciones y a quien se le ha reconocido durante toda la vida la única capacidad de cuidar, ¿no? Normalmente a las mujeres, que por alguna razón tenemos un gen que nos permite barrer mejor o algo y entonces, pues como nos sale mejor, es para nosotras. Bien, termino, ya sé que me he extendido un montón, que soy de párrafo muy largo, perdonadme. Con todo esto, ¿qué reto tenemos por delante? El reto de hacer real el trabajo decente para todas las personas. Primero, y aquí solo son 4 puntos y ya dejo a Pepe, por Dios. Lo primero que el primer tiro la pelota, ¿no? Es tanto en lo individual como en nuestras parroquias, como en nuestra Cáritas, revisar nuestras preferencias. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Y esto es de verdad, hagamos palabra de esto, tenemos que hablarlo. Porque yo puedo pensarlo así para mis adentros, pero si no lo comparto, pues con ello me he quedado, no construyo nada, ¿no? Revisar nuestras preferencias. ¿Qué modelo? Uno que dice que solo a fuerza de crecer económicamente vamos a crecer socialmente, que ya ha demostrado que no está funcionando, o queremos otro modelo en el que las personas estén por delante y defendamos a los trabajadores y a las trabajadoras y pongamos a las personas débiles en el centro y solo desde ahí podamos construir. ¿Os sabéis el símil este, ¿no? ¿Por dónde se rompen las cadenas? ¿Por qué eslabón se rompen las cadenas? Por el más débil, ¿no? Si queremos una sociedad fuerte, todos los eslabones deberán ser fuertes. De nada vale que el eslabón que ya es fuerte le sigamos dando ahí cuarto y mitad de cinta para reforzarlo. Si al débil lo seguimos dejando carcomido, hay que reforzar por ahí, ¿no? Y algo que decía también vuestro obispo, tenemos que luchar, porque lo dice Francisco, que no somos tan originales, en nuestra mano está, ¿no? Seguir luchando contra la globalización de la indiferencia. No hay que dejar de escandalizarse. Y eso es así, no como personas, como cristianos, como cristianas, no podemos dejar de escandalizarnos ante la realidad laboral y de explotación que viven nuestros hermanos y nuestras hermanas y ante la realidad social en la que estamos viviendo, porque es que no les está pasando a otras personas, vivimos ahí, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde la Iglesia por el Trabajo Decente plantea sus propuestas. Ya estoy.